Consi- eh, ¿Qué es lo que vamos a poder conversar ahora? Más que una clase en la cual quiero trasladar conocimientos, lo que quiero es que este espacio y esta tarde sirva para reflexionar un poquito de lo que es la ética en la investigación, interesarnos en este campo, pero sobre todo que asuman una actitud de responsabilidad. Entiendo que todos los que estamos en este espacio nos gusta, nos apasiona la investigación, pero tenemos que hacer investigación con responsabilidad. Entonces vamos a mirar un poco un panorama de introducción, vamos a hablar de por qué es importante la ética de la investigación con seres humanos, quién hace una revisión ética, qué hace que la investigación con seres humanos sea ética. Y bueno, vamos a concluir en algunos mensajes finales, considerando o teniendo en cuenta que este espacio de reflexión nos va a permitir ir intercambiando también algunas opiniones y algunos aspectos. En primer término, podemos decir que la investigación en seres humanos es esencial. Nadie discute eso, ¿no? La última pandemia que hemos superado, pues, nos muestra este rol que tiene la investigación, ¿no? Como nunca antes, el desarrollo de un producto para poder afrontar eh, esta pandemia eh, nos ha hecho de alguna u otra forma poder tener disponible un producto como lo es la vacuna para poder tener estas mayores recursos para enfrentar la pandemia. Entonces, este contexto ha hecho que nuevamente la investigación muestre el rol y la importancia que tiene para con la sociedad, ¿no? Eh, Es entonces, digamos que un primer acuerdo que podemos tener es que la investigación biomédica es totalmente necesaria, ¿no? Y bajo esa premisa hacemos investigación. Y bajo ese cheque, de alguna otra forma, bajo ese cheque en blanco hacemos nuestras actividades, los investigadores. Lo cual no quiere decir que en algún momento puede verse sacudido por algunas crisis. Nos sucedió en el Vacunagate y nos está sucediendo ahora con todo el tema de los paper mills, ¿no? La granja o las fábricas de manuscritos. Eh, y por supuesto tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Pero ¿por qué es importante la ética en la investigación con seres humanos? ¿No? Esta es la portada del Times del año 2002-2003 y daba cuenta de todo el negocio o todo lo que había detrás de la industria para poder hacer ensayos clínicos. Mm. Y cómo las personas se supeditaban o supeditaban sus derechos también al pago, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros que las personas que participan en las investigaciones pueden resultar dañadas o pueden sufrir injusticias. Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? A veces nosotros calificamos que hay estudios que tienen un riesgo mínimo o bajo riesgo, sin embargo hay que tener en cuenta. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen un estudio sobre violencia familiar. Solamente van a ir a las viviendas que van a muestrear y van a preguntar sobre violencia familiar. No van a tomar muestras de sangre, no van a eh, pedirle muestras biológicas a las personas. ¿Habrá algún riesgo de daño en ese tipo de estudios? ¿Qué piensan? A ver, los leo en el chat. ¿O quién quiere tomar el micrófono y nos comenta qué piensan de eso? ¿Habrá algún tipo de riesgo en ese tipo de estudio?
A ver, los leo. O no hay ningún riesgo, de repente piensan que no hay riesgo. A ver, ¿quién nos comenta alguna idea que tenga respecto al tema? Voy a Doctor, hacer... Sí, sí, adelante, por favor. sí, buenas tardes. Sí, Yo pienso, doctor, que pese a que solo pueden ser preguntas, quizás las personas pueden estar susceptibles o sensibles frente a este tema de violencia y podemos provocarles de repente un daño o recordar momentos duros para ellos, ¿no? Entonces, pienso que sí podemos afectarlos. muchas gracias, Gracias. Lu. Muchas gracias por tu participación. Claro que sí, a veces nosotros tenemos el énfasis o ponemos el foco en que puede resultar dañadas las personas si participan de un ensayo clínico de repente, o con algunas técnicas que son más invasivas, o se toman muestras de sangre venosa o algunos otros aspectos, ¿no? Pero inclusive con preguntas podemos invadir algún nivel de eh, intimidad y también de recordar eventos difíciles, ¿no? Eventos que pueden ser de una recordación que les cause más angustia, más tristeza. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces las personas que participan en investigaciones biomédicas tienen probabilidad de resultar dañadas o pueden sufrir injusticias. Claro que yo como investigador puedo decir, no, pero eso no va a pasar, yo estoy muy consciente, he tomado todas las medidas, ¿no? Pero no basta con que nosotros lo aseguremos. Entonces hay que tener eso en cuenta, por favor. A veces las personas consideran o piensan que no va a suceder eso, siempre hay que tener en cuenta. Bueno, entonces estamos viendo un poquito la importancia de la investigación y estamos viendo también por qué las personas o por qué la investigación debería tener un plano ético y no solo metodológico. Estamos hablando de la ética y aquí entonces hay que tener algunas definiciones de estos aspectos, ¿no? Hay muchas definiciones de ética, de hecho, cuando yo me enseñaron ética, me enseñó un filósofo y nos enseñó tal vez unas 20 definiciones de ética. Y yo no las recuerdo, por ejemplo, y en el momento en pregrado que aprendí ética era tan lejano el concepto que uno pensaba pues que a eso se dedicaban los filósofos, o digamos, eso no era un saber práctico para mí. ¿No? Siempre se quedó en un plano muy, muy idealista. Y nos decía, la ética es la ciencia o es la disciplina que estudia los valores, la moral en el ser humano, las acciones, ¿no? Pero entonces yo les he traído una definición más práctica, con la finalidad de que se lleven este mensaje para la casa. Fíjense, la ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana. ¿A qué se refiere? La palabra ética viene de ethos, y ethos en griego significa carácter. Para tomar decisiones, para decidir actuar, se necesita tener carácter. Entonces la ética lo que está destinada a lo que con el enfoque con el que empezó esta reflexión se daba con la finalidad de orientar las acciones humanas, es decir, tomar decisiones. Entonces, la ética no es un saber teórico, es una forma de vivir. Los griegos decían que la ética no se puede enseñar, la ética se vive, entonces nosotros tendríamos que aprender la ética de nuestros modelos. Y fíjense, hay personas que no tienen ninguna formación, que pueden haber estudiado primaria o no pueden haber tenido educación, pero tienen una forma de vida, tienen un carácter para tomar decisiones
que no necesitan haber escuchado ninguna clase de ética y son personas que tienen un comportamiento íntegro. Así como hay personas que pueden tener la mayor formación, pueden tener doctorado, postdoctorado, pero son personas que, por más que en el discurso nos hablan de la ética, tienen acciones, tienen actitudes que no se condicen con la teoría que tienen, ¿no? Por eso es que los griegos decían, la ética no puede ser un saber teórico porque nos lleva a este plano en el cual el discurso va por un lado y la práctica va por otro lado. Y eso hace que nos defraudemos muchas veces, porque encontramos profesores, docentes, investigadores, eh, de repente nuestros mentores que en, la, en el discurso nos hablan de la ética, pero vemos que en las acciones no se condicen con lo que debiera haber, ¿no? Entonces, quiero que tengan esto como consideración. La ética es un tipo de saber que lo que nos pretende es orientar en cómo actuar en cada momento para la decisión que fuera, ¿no? Que van a tomar ustedes, tienen que tener una reflexión ética. Si lo ponemos en un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, van a visitar Machu Picchu, pueden ir, por ejemplo, y hacer la visita desde un plano estético, ¿no? ¿Cómo sería desde un plano estético? Yo iría a visitar Machu Picchu y buscaría documentar las mejores tomas, maravillarme, emocionarme con la tecnología que hay, con las proezas que han hecho esta cultura inca, ¿no? Tendría un enfoque para mirar y para apreciar la belleza, eh, todo lo que uno puede apreciar en Machu Picchu. Pero no solamente con esa actitud puedo ir a visitar Machu Picchu, también lo puedo hacer con una actitud científica. Entonces, ya no pongo en primer plano la belleza, sino lo que quiero saber es cómo responder inquietudes científicas, vacíos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, qué naturaleza o qué constitución, qué composición tienen las piedras que se usaron en ese lugar. Las piedras vinieron de canteras cercanas o se han trasladado de un gran lugar. Eh, ¿Cuál es el peso que soporta de repente por metro cuadrado esa fortaleza o esa ciudadela? Puedo preguntarme, por ejemplo, acerca de vestigios, qué antigüedad tienen algunos de los utensilios o de los vestigios que encontramos ahí. Entonces me olvido del plano estético y me dedico solamente a verlo desde el plano científico. ¿Y cómo sería ir a Machu Picchu y mirarlo desde un plano, desde una dimensión ética? Tendría que ser desde la reflexión. Yo podría ir a la ciudadela de Machu Picchu y pensaría primero cómo se construyó esta ciudad. ¿Hubo injusticias para algún grupo? ¿Quiénes soportaron la carga de la construcción de esta ciudadela? ¿Eran prisioneros, eran esclavos, eran ciudadanos? ¿No? Entonces me olvido del aspecto científico, me olvido del aspecto eh, estético y me dedico a mirar en el aspecto más de valores para las personas, ¿no? Es decir, la reflexión sobre la injusticia, sobre las implicancias que puede tener esto. O también puedo dedicarme a ver cuál es el uso que se le está dando ahora, ¿no? En este momento. ¿Es necesario que soporte esa carga de personas día a día? Entonces es un saber teórico, perdón, no es un saber teórico, es una forma de vivir y tiene que ver un poco con este aspecto, ¿no? De que la ética nos va a servir para tomar decisiones
Y lo que busca la ética, a lo que está orientado, es que el ser humano se desarrolle en toda su plenitud. Claro, ahora viendo todo el escándalo de la granja de investigadores, uno diría, pero esos investigadores han sido más vivos, ¿no? ¿Por qué me dices que la ética es la mejor forma de vivir si ellos se han salido con la suya? Porque lo que pretende justamente esta reflexión es que la persona sea consciente de sus acciones, tenga una conciencia propia y cuando tenga que aceptar o asumir errores, lo haga, ¿no? Entonces la ética tiene un poco ese matiz. Y nos ha tocado a través de la historia, fíjense, a lo largo de la historia se ha hecho investigación eh, y se ha dejado esa investigación un poco a la moral individual de cada persona, de los médicos, de los biólogos, en general de las personas que hacían investigación. Y no ha sido hasta que surgieron las noticias de los experimentos en prisioneros judíos, hasta que se conocieron los juicios de Nuremberg, en que saltó a la primera plana todo el tema de los abusos cometidos en nombre de la investigación. Los experimentos en prisioneros judíos han sido pues para probar la resistencia al frío, al hambre, para poder inocularle nuevas medicinas, para poder buscar optimizar algunos modelos de suplementos, alimentos, medicamentos. Entonces han habido excesos en nombre de la ciencia. Y ahí tenemos que recordar nosotros que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo o por qué nos volvimos científicos, ¿no? ¿Por qué queríamos hacer investigación, ciencia? El legado más grande de Nuremberg es el consentimiento informado, ¿no? Dados los abusos que se encontraron, dada la cantidad de horrores experimentales, lo primero que se consensuó ahí es que antes de hacer la investigación en personas, cualquier tipo de investigación, se debe tener un consentimiento informado. Es decir, la persona que participa en la investigación debe autorizar para que se haga esa investigación. Entonces todo el mundo se horrorizó y todos decían, bueno, los médicos alemanes, los médicos nazis hicieron eso. Cómo se han portado estos médicos, ¿no? Entonces, digamos que todos señalaban a los médicos alemanes. Sin embargo, en el año 56 apareció el reporte de Willowbrook, en el cual pues se hacían estudios en niños discapacitados para inocularles hepatitis y ver la historia natural de esta enfermedad, probando también algunos medicamentos, ¿no? En el 62 también se descubrió y se destapó en Estados Unidos el tema de la talidomida, ¿no? A pesar de que ya se conocían los efectos, se iban probando para saber en qué dosis y hasta qué punto podía tener efectos. En el 63, en el hospital de Jewish, también se documentó que a los ancianos se les inoculaba células de cáncer para ver el progreso, ¿no? Entonces, ya no estábamos hablando de médicos alemanes, ya no estábamos hablando de un contexto de prisioneros. Eran personas como nosotros, solo que tenían menos información o eran más vulnerables o no podían hacer respetar sus derechos, ¿no? Y bueno, con todo este, digamos, panorama, surge la declaración de Helsinki en el 64, pero a partir del año 75 recién se incluye o recién se considera obligatorio la revisión por comités de ética de las propuestas de investigación, a propósito de que el 72 también salió a la luz el caso de Tuskegee, que tenía que ver con sífilis
ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? A estos ciudadanos, a pesar de que ya se conocía que existía medicamentos contra la sífilis, no se les daba el medicamento para documentar la historia de la enfermedad y para poder documentar una serie de desenlaces. Con todo este cuerpo de evidencia surge en el 78 el famoso reporte Belmont, ¿no? Que busca un poco atender tardíamente todos estos excesos en nombre de la ciencia que no estaban en el marco de una guerra o que no estaban en países subdesarrollados, sino que estaban en Estados Unidos, ¿no? Esa fue una de las primeras alarmas sobre los científicos, ¿no? Uno pensaría que los científicos, que muchas veces los médicos, el personal de salud son tan brillantes, tienen tantas publicaciones, son tan ilustrados que también van a cumplir las normas éticas y vemos que no es así, ¿no? El legado, el aporte del reporte de Belmont es los principios que se incluyeron en la valoración ética de los proyectos de investigación, ¿no? Y trataba pues de recoger todo lo que se ha conocido de Nuremberg, de Helsinki, y bueno, trabajó en base a tres principios que son la autonomía, la beneficencia y la justicia. Y bueno, un último documento que ha surgido el año 2016 son las pautas de SIOMS. Estas pautas se trabajaron, se consensuaron a nivel mundial en el Comité de Ética de la OMS, pero fue antes de la pandemia, ¿no? Y la pandemia ha acelerado ciertas cosas, por lo tanto, estas pautas también deben recoger esa nueva realidad. Esta es las pautas sobre investigación de SIOMS, ustedes las pueden encontrar en la web, y tiene 26 capítulos que abordan temas súper interesantes de investigación, empezando por los objetivos, el consentimiento, la metodología, cómo trabajar con sentimientos cuando no se puede hacer por escrito, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es importante la ética en la investigación? Porque los investigadores son seres humanos. No es que los investigadores seamos una clase de superhumanos o de superhombre que tienen solo virtudes, solo valores, no. Como cualquier grupo humano, tenemos envidia, defectos, eh, intereses, y muchas veces ese contexto de investigación hace que justamente esos investigadores que están en una carrera de competencia por querer demostrar que son los mejores, por tener más fondos, por ganar premios, pueden anteponer sus intereses a los de los participantes. Cuando siempre lo que tenemos que recordar es que las personas que están participando de mi estudio son personas igual que yo, merecen todo el respeto. Pero a veces los investigadores también son seducidos por otros intereses y hacen que las personas, como decíamos al inicio, pues sufran daños o sufran injusticia. ¿Qué es una injusticia? En la vida, en el mundo, vamos a tener dos tipos de acciones, vamos a decir. Los desastres y las injusticias. Un desastre puede ocurrir en cualquier momento y yo no puedo señalar un culpable. Un huracán, un terremoto, un huaico, un incendio de repente espontáneo. Ese es un desastre. Pero una injusticia es un acto
de mayor magnitud o de menor magnitud en la cual sí podemos señalar una persona responsable. Entonces, lo que ocurre es que a veces los investigadores pueden cometer actos de injusticia o daño en los participantes. Por eso es que tenemos que tener esta dimensión ética. Y lo que sucede es que la investigación es una actividad compleja en la cual pueden surgir dilemas y conflictos éticos que a veces los investigadores no los vemos. Estamos tan enamorados de nuestra propuesta de investigación, estamos tan entusiasmados que cerramos los ojos, ¿no? Así como cuando uno se enamora de otra persona y no ve los defectos, lo mismo pasa cuando hacemos investigación. Profesor, ¿qué es un dilema y qué es un conflicto ético? Un conflicto ético es cuando nosotros apreciamos una situación en la cual el estudio, la actividad, no se condice con lo que hemos previsto. No nos lleva hacia el escenario de investigación que estamos considerando. ¿Qué es un dilema? Un dilema es la contraposición de dos valores. Imagínense que ustedes están rindiendo el examen y su mejor amigo está a su costado. Y su mejor amigo está copiando el examen, ¿no? Ahí tienen dos valores, la honestidad y la amistad, ¿no? ¿Qué hago? Es mi amigo, es mi, es mi mejor amigo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál de los dos valores prevalece? Y eso lo van a tener en muchos escenarios ustedes, ¿ah? Un valor de justicia contra el valor de autonomía en una investigación, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver un poquito a qué se refieren eso y cómo pueden haber esos dilemas. Entonces, esos dilemas se tienen que analizar, reflexionar y discutir, ¿no? ¿A quién le cuento que mi amigo está copiando en el examen, pero es mi mejor amigo? Yo, ¿cómo lo decido? Entonces, en esta investigación pueden surgir esos dilemas. Y no siempre los investigadores tenemos esas respuestas, ¿no? Por eso es que es importante tener en cuenta la dimensión ética en la investigación. Muchas veces nos formamos con mucho énfasis en metodología, ¿no? Yo quiero aprender a formular un buen problema de investigación o quiero ser un experto en diseño. Estudios observacionales, estudios experimentales, quiero hacer análisis estadísticos multivariados, análisis multinivel, análisis de pasos intermedios, los pathways, por ejemplo, ¿no? O quiero hacer eh, análisis de modelos mixtos, por ejemplo, y no nos preocupamos por la dimensión ética. Tenemos que también crecer éticamente. No solo se necesita manejar metodologías, ¿no? Entonces ya reconocemos que la investigación es esencial para la vida, pero existen abusos que se han cometido a veces sin conocimiento, con conocimiento, pero esto nos enseña que la ética es fundamental en la actividad investigadora. La finalidad que yo tengo de la investigación puede ser buena, pero los medios con los cuales hago la investigación no van a ser tanto. O tal vez también la finalidad de la investigación no es buena, ¿no? Antes de que surgiera todo este cuerpo de normativa para ética en la investigación, se tenía una investigación clínica, una investigación en humanos autorregulada. Se pensaba que los científicos, los investigadores eran tan buenos que podían hacer un buen diseño experimental o observacional.
y se apelaba a la calidad moral de los investigadores. Los investigadores son tan estudiosos, son tan inteligentes, que cómo van a ser personas inmorales, ¿no? Eso lo podemos esperar de las personas que no tienen estudios, que son ignorantes. Ese es un gran mito. Aprendemos ética a veces de personas que no tienen, que con la justa saben leer y escribir. Y cuando tenemos nuestros modelos de investigadores, de mentores, de profesores, muchas veces resulta que por más que tengan todos los cartones y todos los premios y todas las medallas, pues no tienen calidad moral simplemente. Frente a ese escenario, lo que surge es una investigación clínica regulada, donde se proponen principios éticos, donde se trabaja normativa sobre investigación y donde es necesario tener, conformar y pasar por un comité de ética antes de hacer investigación. Y eso lo que hace es que el investigador también se sienta más tranquilo. Yo puedo pensar que no voy a afectar a las personas, como nos decía más temprano Luz, en una investigación sobre violencia familiar, por ejemplo. No, yo no le voy a tomar ninguna muestra, no voy a hacer nada, pero un comité de ética me va a revisar y me va a preguntar cuál es tu finalidad para hacer esta investigación, cómo vas a contener una situación en la cual una madre, una mujer te cuenta que en ese momento es víctima de violencia familiar. ¿Qué vas a hacer tú como investigador? ¿Simplemente te va a interesar recoger el dato y te vas a ir? ¿O vas a tener alguna previsión, alguna salvaguarda en esa situación? Por lo tanto, quienes hacen esa revisión ética de la investigación son los comités de ética, porque es complejo, porque se requiere, el comité de ética recoge esa confianza que nos da la sociedad y la sociedad considera que ese comité de ética va a mirar los protocolos de investigación y va a hacer que las personas estén protegidas frente al potencial abuso de los investigadores, ¿no? Que a veces se ciegan y por los intereses de reconocimiento monetarios, de ganar grants, etcétera, etcétera, pueden atropellar a las personas. Entonces, estos comités de ética son instancias independientes que están conformadas por profesionales multidisciplinarios. Hay profesionales de la salud, hay médicos, hay profesionales de ciencias sociales, hay abogados y hay personas de la comunidad, es decir, personas que no tienen ninguna formación. Por ejemplo, a veces vienen representantes de la iglesia o vienen personas de la comunidad que son agentes comunitarios, ¿no? Y en conjunto revisan la propuesta, reflexionan lo que plantean los investigadores y deliberan las implicancias éticas de la investigación. Entonces el comité es una especie de garantía para la sociedad de que las cosas se van a hacer bien. Si yo como investigador quiero ser transparente y quiero sentirme respaldado, lo que tendría que sentir es que el comité de ética me va a ayudar, me va a apoyar, es una garantía. Eh, Han habido situaciones en las cuales las personas han sido sometidas también a veces a situaciones que son impensables para los seres humanos, ¿no? Pero incluso actualmente hay situaciones en las cuales pues se violan los derechos de los participantes, ¿no? Entonces, el Comité de Ética, la finalidad que tiene es velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los participantes en la investigación. ¿Por qué es tan importante este aspecto que no se lo podemos dejar solo a los investigadores, ¿no? Alguien me tiene que decir, ¿existe o no existe todas estas protecciones? Entonces, la sociedad y el Estado debe proteger a las personas que participan en las investigaciones, por eso los comités de ética lo que tienen es una evaluación integral. Miran el aspecto metodológico, el ético y el legal de los protocolos de investigación, para que las personas no tengan
esos abusos, ¿no? Sin embargo, a pesar del aporte que tienen los comités de ética, ¿qué percepción tienen los investigadores cuando se les dice que su investigación va a pasar por una revisión? Eh, lo primero que consideran es que una revisión ética es un obstáculo que les hace perder el tiempo, ¿no? No consideran que hay un valor agregado, un plus. Pero además piensan que los aspectos éticos de la investigación son instrucciones a cumplir como una lista de chequeo, ¿no? Tengo consentimiento, tengo asentimiento, he declarado o le he pedido a las personas que firmen, le he informado sobre los beneficios, sobre los riesgos, cuando es un aspecto un poco más mirando la repercusión que puede tener la investigación sobre la persona. Considerando que el comité de ética trata de que la investigación se realice de la mejor forma, no solo desde el aspecto metodológico, sino también las personas que participan en la investigación tengan una participación que les permita sentirse que contribuyen y que no son usados. Entonces, muchas veces los investigadores no llegan a un plano de reflexión ética, ¿no? Simplemente llenan un formulario como pensando que van a pasar pues por un trámite administrativo, cuando no es así, cuando hay una reflexión ética de lo que se propone. ¿Cómo hacemos que una investigación con seres humanos sea ética? Tenemos que incluir, tenemos que mirar los principios éticos. Algunos autores trabajan sobre 4 principios éticos, la mayoría trabajan sobre 3 principios éticos, considerando que la no maleficencia pues, es un principio no solamente ético en investigación, sino en general en nuestra actuación como profesionales de la salud, más aún si son médicos. Aquí vamos a mirar 3 principios éticos. El primer principio ético es el respeto por las personas, que se traduce en la autonomía. Todas las personas deben ser capaces de decidir voluntariamente si quieren o no quieren participar de algún estudio. Pueden ser personas de la comunidad, pueden ser estudiantes de una universidad, pueden ser docentes de la universidad. Todos tienen que tener el derecho de decidir libremente si quieren o no quieren. ¿Qué pasa si mi profesor del curso me dice que tengo que entrar en investigación? Ah, hay un ratito, todavía no he puesto la nota, por si acaso, ¿ah? Jóvenes, estoy haciendo una investigación y todavía no he puesto la nota. Todavía falta el examen final del curso, ¿no? Ahí tenemos la coacción. O el jefe, no sé, el decano o el jefe del departamento está haciendo una investigación y le avisa a todos los profesores, ¿no? Nosotros tenemos que diseñar estudios en los cuales respetemos a las personas. ¿Y dónde se ve eso? En el consentimiento informado, que lo que busca es que sea una aceptación voluntaria y que se garantice la confidencialidad de los datos. Otro principio ético es la beneficencia y tiene que ver con la evaluación del riesgo-beneficio. Algunos estudios, algunas investigaciones no tienen un beneficio directo y más bien tienen un beneficio para la sociedad. Y la justicia tiene que ver con la selección de los sujetos, ¿no? Es decir, le he dado oportunidad de participar en este estudio a todas las personas o me he concentrado en un grupo vulnerable. Profesor, voy a hacer una tesis en el asentamiento humano, número tal, tal, tal. ¿Por qué? ¿Por qué no hace su estudio en un lugar neutral? ¿Por qué se va solo a los lugares donde hay personas más pobres, por ejemplo? Hay que ver entonces la carga de cómo, por qué se hacen los ensayos clínicos más grandes de vacunas contra COVID en países como Perú, por ejemplo. Porque muchas veces la regulación es más laxa que en otros países, ¿no? En el respeto por las personas, hay que reconocer que cada persona es única, valiosa, que tiene derechos y dignidad,
y por lo tanto se le debe tratar de esa forma. Así como nosotros queremos que nos traten, debemos tratarlos a ellos, ¿no? Y eso se plasma en un consentimiento informado. Para ello, el consentimiento debe estar en un lenguaje claro y adecuado según la población a la cual me estoy dirigiendo. Si voy a hacer mi estudio en una comunidad indígena del Amazonas, voy a tener que trabajar un consentimiento informado, tal vez en su idioma, tal vez en sus términos, que es diferente a trabajar con estudiantes de medicina, por ejemplo. La beneficencia tiene que ver justamente con que las investigaciones implican riesgos y beneficios. Lo que hace el comité es garantizar que todos los riesgos posibles en el estudio se minimicen al máximo. Y además que estos sean razonables en comparación con los beneficios, ¿no? Si un estudio tiene más riesgo que beneficio, no se aprueba. Si el comité de ética advierte que alguno de los riesgos se puede minimizar, se lo va a decir al investigador. Y el investigador tiene que hacer todo el esfuerzo por minimizar esos riesgos. De ahí que existen estudios o investigaciones con riesgo mínimo, con riesgo medio y riesgo alto, ¿no? Y también el daño puede ocurrir a escala individual, familiar o poblacional. Por ejemplo, en esta población indígena muchas veces se han trabajado estudios de VIH, ¿no? Y allí, por ejemplo, el hecho de que a una persona se le diagnostique con VIH puede causar estigma. En algunos casos, las personas que han participado en los estudios han tenido que salir de su comunidad porque ya estaban estigmatizados, ¿no? Y bueno, luego viene el principio de justicia, ¿no? Que es el más difícil de aplicar en investigación. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una noción, un concepto de justicia que no necesariamente va a ser igual para todos. Imagínense este pastel, lo traigo aquí, todos estamos en una clase presencial y yo digo, este pastel lo voy a repartir entre los que sacaron la mayor nota en el último examen. ¿Eso es justo o injusto? Otro me puede decir, no, profesor, ese pastel lo tienen que repartir entre los que no almorzaron. Otra persona puede levantar la mano y me puede decir, ese pastel solo se debe repartir en las personas que tienen un índice de masa corporal adecuado. Y así podemos buscar diferentes criterios para repartir este pastel. Por lo tanto, se hace difícil tener un consenso de justicia. Sin embargo, lo que queremos en el fondo es que no todos los estudios se carguen en la población más vulnerable, en las comunidades indígenas, en los más pobres, en las mujeres o en las madres solteras, en mujeres quechohablantes, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Que sea justa la carga de la investigación. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? ¿En qué países se hicieron más investigaciones? Si bien es cierto, la pandemia homogenizó esto, sin embargo, para otros tipos de estudios, los ensayos se concentran en países que tienen un menor avance, ¿no? Hay requisitos éticos de la investigación biomédica con seres humanos. Son 7 requisitos éticos. Eh, Está el primero, que es el valor científico. Luego viene la validez científica, la selección equitativa de participantes, que tiene que ver con la justicia, la proporción favorable de riesgo-beneficio, que tiene que ver con la beneficencia, la evaluación independiente, que tiene que ver con la autonomía, el consentimiento informado, que tiene que ver con la autonomía, y el respeto por los participantes, que tiene que ver con la autonomía. En este libro de Ezequiel Emanuel aparecen descritos con mucho detalle estos requisitos. Aquí rápidamente lo vamos a ver.
Para que sea ético, un estudio tiene que tener importancia social, científica o clínica. No podemos incluir o no podemos exponer a personas a riesgos y daños en un estudio que no tenga ninguna trascendencia. Por lo tanto, eso evalúan también los comités. La validez científica tiene que ver con que yo puedo tener un estudio que sea valioso, que tenga un valor social, pero si está mal diseñado o se realiza mal, entonces ya no es ético, ¿no? La mala ciencia no es ética. Tiene que ver con la metodología, con el objetivo, con el plan de análisis. Entonces, no solamente tiene que tener valor social, sino también validez científica. Un estudio bien diseñado. Se tiene que hacer una selección equitativa del sujeto, ¿no? En lo posible se debe ofrecer la oportunidad de participar a todos los grupos, no solo a aquellos más vulnerables que sabemos que sí nos van a aceptar, ¿no? La proporción favorable de riesgo-beneficio que los comentaba, ¿no? Siempre los beneficios deben ser mayores a los riesgos. Eso a veces es subjetivo para los investigadores o estamos tan entusiasmados que pensamos que no, los riesgos son muy chiquitos y los beneficios son muy grandes. Entonces el comité de ética lo va a valorar objetivamente. Por eso se necesita una evaluación independiente. Yo mismo no puedo evaluar una investigación porque ya les dije, yo lo veo con ojos de enamorado. Me pueden distorsionar mis juicios. Yo puedo creer que es el mejor diseño. Y la evaluación independiente garantiza que los participantes serán tratados éticamente, que tiene valor social, que está bien diseñado. El consentimiento informado es fundamental. Es una forma de evidenciar la voluntad de la persona. El consentimiento informado no es el papel impreso. El consentimiento informado es la aceptación, es la manifestación de la voluntad de esa persona. Me parece importante, interesante este estudio y quiero participar. ¿Y cómo lo evidencio? Con mi firma en ese documento. La decisión debe ser libre. ¿Qué pasa si mi médico tratante me dice, por si acaso hay un estudio? Yo podría pensar que si no le acepto, uy, el médico ya no me va a tratar, o no me va a dar medicamento, o seguro que me va a ver mal, ¿no? Entonces el consentimiento es muy, muy importante. Cuando hagan investigación, lo primero que tienen que hacer es elaborar un protocolo, enviarlo al comité de ética, que se apruebe y puedan salir a campo. Antes de hacer cualquier acción, necesitan tener el consentimiento informado de las personas. Hemos visto muchas investigaciones en las cuales, por ejemplo, se tomó la muestra de sangre, se hizo las mediciones y al finalizar todo le dan o le recogen el consentimiento informado y muchas veces las personas después de todo eso ya no quieren dar su consentimiento a pesar que ya le extrajeron las muestras todavía, ¿no? Y las personas se pueden quejar, ¿no? Me ha tomado una muestra de sangre y no me ha pedido mi consentimiento. Eso nos mete también en problemas legales. La regla es, antes de recoger, aunque sea la dirección o cualquier pregunta, cualquier instrumento que yo aplique, tengo que tener un consentimiento informado de la persona. Y bueno, el respeto a las personas inscritas, ¿no? Primero, si una persona decide no participar del estudio, o de repente decide participar del estudio, pero luego se desanima, hay que darle toda la información para que sepa que puede cambiar de opinión y va a retirarse sin ninguna sanción. Hay que garantizar la privacidad y la confidencialidad, que no es lo mismo. Yo tengo que hacer evaluaciones, por ejemplo, de pliegues cutáneos o tengo que tomar el perímetro abdominal de las personas. Tengo que garantizar un ambiente donde la persona se sienta cómoda. Y la confidencialidad tiene que ver con los datos de las personas, ¿no? Sus datos no van a estar publicados, subidos a la nube, donde puede ser pasibles de un ataque de hackers, por ejemplo. Hay que darle más información a las personas sobre riesgos y beneficios. De repente, en el momento que le hablé, no estaba pensando en otra cosa y quiere nuevamente saber. No hay que ejercer coerción con las personas. Si usted participa en mi estudio, yo le voy a dar un vale.
yo le voy a dar un bono, le voy a pagar su pasaje, no. Eso puede ser una compensación, pero no va a tener que incluirse para que la persona decida. Y también hay que tener en cuenta de qué tipo de diseño estamos usando. Si es un estudio experimental, hay que hacer el monitoreo de la persona porque pueden haber situaciones asociadas al medicamento, al fármaco, al suplemento, incluso a los dispositivos electrónicos, ¿no? Y bueno, entonces todos estos aspectos hacen que un comité de ética decida si el protocolo cumple con estos aspectos, es claro, es valioso, tiene un buen diseño y se debate en el comité para tomar una decisión sobre este proyecto, ¿no? Cuando cumple el investigador con todos estos ámbitos o estos aspectos, el comité lo puede aprobar sin modificaciones o puede formular observaciones dándole chance al investigador que pueda levantar o explicar esas observaciones o simplemente puede no aprobar esa investigación. Básicamente un comité aprueba esto cuando los investigadores demuestran que han cumplido los principios éticos, ¿no? Y básicamente lo que se quiere o lo que se considera es tener un poco esa mirada reflexiva también del investigador, ¿no? Saber que nosotros podemos tener debilidades al diseñar un estudio y que nos ayuda mucho la mirada de un tercero para poder mejorar ese proyecto. Entonces, la ética y la revisión es imprescindible para garantizar el respeto de los derechos de los participantes. Eso es lo primero. Ni siquiera la investigación está por encima de los derechos de las personas que participan. Una forma de garantizar esto es que el comité lo haya mirado, lo haya evaluado y dé su aprobación. Nos basamos en tres principios éticos para realizar la investigación. Básicamente el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Y existen 7 requisitos que hacen que una investigación con seres humanos sea ética, ¿no? Entonces, si podemos nosotros plasmar estos requisitos en nuestras propuestas de investigación, vamos a tener en cuenta esas consideraciones y no vamos a someter a las personas a injusticia ni a potenciales daños, ¿no? Eso hace que las personas, no solamente el investigador, sino las personas se sientan confiadas en participar en investigación y también nos hace sentir a nosotros como investigadores que no usamos a las personas, que contribuimos con la sociedad y que la investigación o la evidencia que producimos es una investigación de calidad, ¿no? Imagínense ustedes cómo se sienten en este momento los investigadores que han participado en todo el tema del paper mills, ¿no? De las fábricas de manuscritos. Ahorita estarán nerviosos, querrán irse. Cuando una persona procede y hace las cosas con ética, con integridad, no tiene de qué preocuparse. O sea, puede caer el mundo, pero uno ha tomado decisiones, ha considerado todos los planos y todos los aspectos para hacer investigación, no debería tener ningún temor, ¿no? Por hacer esta investigación. Eran un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes a propósito de que se están formando como investigadores y mi última invocación es que nosotros, todos, así como tenemos una talla física, una estatura, también tenemos una estatura moral, una estatura ética. ¿A qué debemos apuntar? A que todos los días debemos crecer éticamente. No debemos volvernos enanos, enanos éticos, enanos morales. Mi meta, mi objetivo debe ser que todos los días yo crezca un poquito más éticamente, ¿no? Las acciones que tome, sea investigación o en cualquier campo, me deben llevar a sentirme bien conmigo mismo. No debemos asumir porque una persona tiene tan gran formación, va a ser una persona moralmente correcta, ¿no?
Y yo no debo esperar a que me digan que actúe de esta forma porque me están observando. Simplemente lo que debo pensar es que yo como persona debo expresar todo mi potencial, ¿no? Para poder hacer la investigación, ¿no? Entonces, por favor, nunca se olvide, mi objetivo que tienen en la vida es todos los días crecer éticamente, moralmente, reflexionar sobre lo que hacemos. Y si en algún momento, algún día, nos redujimos en la talla, pues mi objetivo al siguiente día será alcanzar nuevamente mi talla y seguir creciendo, ¿no? Porque van a tener dilemas, van a tener conflictos éticos todos los días, más aún en la carrera que tienen ustedes, van a presentarse situaciones en las cuales tienen que tomar decisiones y la idea es que esas decisiones estén respaldadas en los valores que ustedes tienen, ¿no? En los valores que nos hicieron elegir la carrera, nos hicieron elegir la vocación o la pasión por hacer investigación, ¿no? Era un poco lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención y bueno, no sé si hay algunas preguntas o algo que quieran comentar.